Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos las casi 120 personas que estáis conectadas. Os agradecemos desde la Escuela de Consultoría Aplicada de Madrid y desde la Universidad San Jorge, el Grupo San Valero en Zaragoza, vuestra paciencia por estos 5 minutos de espera. Y paso a presentarme. Soy Javier García, director gerente de la escuela, y hemos organizado, como ya habréis visto en el programa, un webinar bastante interesante junto con grandes profesionales de la Universidad San Jorge en torno a algo que desgraciadamente pues, todos vamos conociendo, unos en mayor medida que otros. Entonces, sin más preámbulos, voy a dar paso a Berta Sáenz, la decana de la universidad, que ella hará una presentación de los ponentes con los que vamos a contar esta tarde. Os ruego que todo lo que sean preguntas vayáis poniéndolas en el chat. 20 personas ahora mismo y sigue llegando gente, creo que es un éxito de convocatoria. Os pediría que pusierais todas aquellas preguntas que creéis interesantes en el chat y luego al final las trataremos todos. Dicho esto, bueno, pues dejo a Berta Sáenz, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, que os dé la bienvenida y que ella lidere la reunión. Berta, cuando quieras. Buenas tardes, muchas gracias, Javier. Como ya acaba de decir Javier, mi nombre es Berta Sáenz. Hasta hace unos días la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y desde este pasado viernes 15, rectora de la Universidad San Jorge. En primer lugar, me gustaría dar las gracias por su interés en este webinar sobre el día después de la primera fase de la crisis del coronavirus. Esperemos que satisfaga todas las expectativas que ustedes esperan. Efectivamente, creo que podemos dar por terminada una primera fase de este shock o este bloqueo que ha supuesto la interrupción en nuestras vidas del COVID-19, que ha sido la fase del confinamiento, y desde hace vamos a decir así, cargada de retos, cargada de, bueno, vamos a ver, de desafíos. ¿Qué tipo de retos o de nuevos desafíos nos podemos plantear ante la vuelta a una normalidad o, por qué no decir, a la nueva normalidad? Podemos definir un perfil preciso de riesgo para enfrentarnos mejor que repuntes de esta enfermedad. Estamos cerca de hallar un medicamento que pueda ser eficaz contra el virus. ¿Qué papel están desempeñando tanto los farmacéuticos como los laboratorios farmacéuticos en este momento? ¿Cómo están viviendo esta crisis otros pacientes como son los crónicos? Por otro lado, ¿cómo ha afectado el confinamiento a nuestros hábitos saludables en términos de nutrición, de ejercicio físico? ¿Cómo podemos encarar esta nueva etapa en todos estos aspectos que tan habituales y tan normales son en nuestro día a día? E igualmente, ¿qué secuelas podría dejar el coronavirus a todos los pacientes que han sido afectos de esta infección? ¿Cómo podríamos paliar estas consecuencias, por ejemplo, desde el ámbito o desde el terreno de la fisioterapia? Estas son algunas de las preguntas que en la tarde de hoy vamos a dar respuesta con un equipo de grandes profesionales, grandes compañeros, que pasaré a presentaros a continuación. En primer lugar, hablará de este tema, de estas preguntas, nuestra compañera docente e investigadora del grado de Bioinformática, Beatriz Ranera. A continuación daremos paso a la intervención del profesor investigador del grado de Farmacia, de Edgar Abarca. Posteriormente tendrá la intervención la vicedecana del grado de Enfermería, doña Laura Zaurín, para pasar después a la intervención de la vicedecana del grado de Actividad Física y Deporte de nuestra facultad, doña Celia Marcén, que desde el día de ayer me sustituye en el cargo de decana de la facultad.
Y finalmente, la intervención por parte de la universidad tendrá lugar con nuestra compañera experta en fisioterapia respiratoria, Beatriz Herrero. A continuación, vamos a tener también un interesantísimo epílogo por parte del presidente de AUREN, Javier Cantera, que nos va a exponer las que son, a su juicio, aquellas habilidades que más vamos a necesitar o con las que mejor vamos a hacer frente a esta nueva etapa de fase post-COVID, vamos a llamarla así, que quizá todavía no hemos acertado a prever las consecuencias que tanto a largo o medio plazo puedan venir derivadas de esta situación de confinamiento que hemos vivido. Antes de acabar, no me gustaría reiterar mi agradecimiento a todos por su asistencia aquí esta tarde. Les invito a que aprovechen realmente la ocasión para preguntar todo aquello que les podamos llegar a solucionar como expertos y espero puedan disfrutar del webinar y de la tarde con todos nosotros. Sin más dilación, voy a dar paso a mi compañera Beatriz Ranera y muchas gracias por estar todos aquí esta tarde con nosotros. Hola, buenas tardes. Yo voy a contestar, soy Beatriz Ranera y voy a contestar a la pregunta de ¿qué nos dice la bioinformática acerca de la COVID-19? La COVID-19 está provocada por el virus SARS-CoV-2. Este virus, como tantos otros, tiene un material genético que está compuesto por una serie de letras que tiene un tamaño mucho más pequeño que si lo comparamos, por ejemplo, con el material genético que tenemos los humanos. Estamos hablando de que los humanos tenemos en torno a 3.000 millones de estas letras que se denominan nucleótidos, mientras que este virus tiene unas 30.000. Estas letras, ¿vale? Este genoma está protegido por una envuelta de grasa, que a su vez tiene unas proteínas que son las que van a producir van a intervenir en la infección de estos virus a las células humanas. La infección se produce porque los virus son incapaces de realizar copias de sí mismos por sí solos. Por tanto, tienden a infectar células para producir estas copias. Una vez que están dentro, producen producen las copias del material genético miles de veces. Lo que ocurre es que al ocurrir este suceso miles de veces, tienen lugar ocasiones virus que infectó. Se introducen pequeños cambios, cambios en las letras, que pueden ser cambios de una letra por otra, una nueva o eliminar. Una vez que este material genético se ha sintetizado, los virus salen de la célula, matándola y creando nuevos virus, siendo estos virus en ocasiones diferentes al del virus inicial que infectó la célula. Es muy importante conocer el material genético del que están compuestos estos virus, porque van a ser la clave para buscar fármacos y poder encontrar vacunas, algún tipo de vacuna frente a esta enfermedad. Todos sabemos que este virus se ha expandido muy rápido a lo largo del globo, en todos los países y en cuestión de meses. Nunca antes había sucedido algo así. Afortunadamente, las tecnologías de secuenciación de alto rendimiento, que son muy novedosas, han permitido obtener miles de secuencias de estos virus en distintos individuos a lo largo de todo el planeta, y eso simplemente en cuestión de horas. Si hemos hablado que dentro de un individuo se pueden producir mutaciones, estos pequeños cambios, si tenemos más de 4 millones de infectados, es muy probable que vayamos a tener muchas variaciones de este material genético a lo largo del planeta. El análisis bioinformático de estas secuencias nos permite comparar estos genomas entre ellos, este material genético entre ellos.
dando lugar a gráficos como el que pueden ver en la diapositiva, en la que cada genoma está representado por un punto y cada punto tiene un color dependiendo del país donde se ha secuenciado. Además, la disposición longitudinal que pueden ver horizontalmente explica cuándo se secuenció. Las líneas, los puntos que están en líneas cercanas representan genomas, materiales genéticos que son muy cercanos entre ellas, que hay poca variación, mientras que puntos que están en líneas más lejanas representan genomas, material genético distinto. Este tipo de gráfico con el que los bioinformáticos trabajan nos permite obtener información sobre el comportamiento del virus y en concreto podemos ver una evolución espaciotemporal de este virus, siendo las secuencias que ven aquí, estos puntos, secuencias de virus, material genético del virus procedente de muestras asiáticas, mientras que las que ven en esta parte intermedia corresponden a muestras, a genomas de virus obtenidos en Europa, cuya secuenciación se llevó a cabo desde inicios del mes de marzo, incluso finales de febrero hasta la actualidad. Y lo mismo podemos hablar de las de América del Norte, que se agrupan todas juntas. Esto quiere decir que tenemos muchas variantes del virus, pero este tipo de gráficos también nos hablan sobre el comportamiento. Aunque tenemos distintas variantes, el comportamiento es muy similar del de todas ellas, ya que siguen secuenciándose muchas de las líneas, es decir, no hay ninguna línea que predomine sobre el resto. Esto significa que estos virus, estas variantes, aunque sean distintas, tienen la misma capacidad de transmitirse con la misma capacidad infectiva, ya que no hay ninguno predominante. Hay que tener en cuenta que la secuenciación de los virus no basta para entender esta enfermedad. Ahora que la presión asistencial en los hospitales ha disminuido, sería necesario recopilar todos estos datos que se han obtenido de pacientes enfermos de COVID para combinarlos con las secuencias de los virus. De esta manera, con datos de los pacientes junto a patologías previas que se conozcan, si esos pacientes se encontraban polimedicados, qué medicación recibían, así como la sintomatología mostrada durante la enfermedad, si era grave, ya sabemos que es muy diversa, que podía ser incluso sin sintomatología, debería ser completado en un caso ideal con un análisis del material genético del paciente. De esta manera obtendríamos biomarcadores para determinar si existe una predisposición genética y de esta manera tener completo un perfil de potencial paciente de COVID con sintomatología grave, viendo cuál es el porcentaje de aportación del material genético y viendo cuál es el porcentaje de aportación de causas externas. Todo esto ayudaría a tomar decisiones, ¿vale?, para una actuación posterior frente a futuras oleadas en el que se pudieran enfrentar, se pudiera seleccionar, realizar un confinamiento selectivo a aquellas personas que mostraran un potencial perfil. Nos seguiría sirviendo para tener un mayor conocimiento sobre cómo funciona el virus y además nos alentaría al diseño de nuevas terapias o terapias concretas personalizadas para estos enfermos. Todo este conjunto de datos, toda esta información obtenida debería alentar a la población al desarrollo de un pensamiento crítico. Este pensamiento crítico es muy necesario ya que recibimos muchísimas informaciones de muchísimas fuentes a lo largo del día y nos tendría que ayudar estas informaciones de rigor científico a contrastar las nuevas que nos llegan por distintos lugares. De esta forma podríamos afrontar la nueva normalidad con mayor serenidad y con mayor confianza. Hola, buenas tardes.
Yo les voy a comentar cuál es la función o cuál es el papel que ha jugado la farmacia en estos momentos en España. Un momentito. Bien, creo que ahora está bien. La farmacia en la fase de la pandemia y el coronavirus. Es importante que conozcan que en la farmacia española, en el sistema sanitario, en el 99% de la población española cuenta a día de hoy con una oficina de farmacia en su municipio. Es decir, allí donde ya el médico de cabecera y el clásico médico rural ha desaparecido por cuestiones organizativas y de gestión, todavía hay una botica a nivel rural que espero que podamos todavía conservar durante muchos años, ¿no? Y la oficina de farmacia, lo que se denominaba antigua botica, sobre todo se basa, y su trabajo se basa sobre todo en dar consejo, ¿no? No es tanto vender, sino sobre todo no vender. Y de hecho, pues los actos farmacéuticos, los consejos que se dan en las oficinas de farmacia, ya hay datos desde hace unos años que hablan de que suponen un importante ahorro en torno, ya hay datos en concreto del 2015 que hablaban de un ahorro que va en torno a unos 2.000 millones de euros, ¿no? Es decir, que sobre todo estamos allí para no vender, para aconsejar, para detectar situaciones en las que tenemos que derivar al médico o a otros profesionales sanitarios. Y de hecho, la oficina de farmacia por ratio de población en España con respecto a Europa es de las más bajitas que existe, es decir, es una farmacia que tiene en torno a 2.000 personas por oficina de farmacia, muy por debajo de países que con una renta per cápita muy superior, como puede ser, por ejemplo, Dinamarca, Holanda. Fíjense, Dinamarca con una población de casi 17.000 habitantes por farmacia, es decir, que aquella persona que necesita ir a la farmacia necesita sí o sí pues coger el coche, ¿no? Hablamos de la pandemia del COVID, pero también tenemos que tener presente una pandemia que convive con nosotros desde hace ya unos años, desde este siglo pasado, que es la pandemia de la medicalización de la sociedad. Cada vez somos una población más longeva. Fíjense que en cuestión de prácticamente 100 años hemos pasado de una esperanza de vida que iba en torno a 35 años a prácticamente 85, es decir, prácticamente hemos triplicado la esperanza de vida y tenemos una población envejecida que ya hay datos que hablan de que en el rango de 50 a 65 años ya padecemos unas 3 patologías y estamos tomando unos 5 medicamentos, y a partir de 65 años sufrimos unas 5 patologías y estamos tratados con unos 7 medicamentos. Es decir, eso nos enfrenta a una situación y a un reto muy importante a todos los profesionales sanitarios, que es, pues bueno, somos una población mayor, envejecida, pero que estamos a su vez tomando una gran cantidad de medicamentos. Y los medicamentos, la toma de medicamentos a su vez, es un reto complejo en la que tenemos que estar todos los profesionales sanitarios implicados, que no supone que yo me tomo la aspirina para el dolor de cabeza y me tomo la estatina o el medicamento para el colesterol, sino que todas las patologías, todas las enfermedades que padezco interaccionan entre sí y también todos los medicamentos que tomo interaccionan entre sí. Es decir, cuando tomo la aspirina y el protector de estómago y el medicamento y el colesterol, pues habrá que saber, tenemos que ser conocedores de que esos medicamentos pues, pueden tener un comportamiento entre sí que haga que haya menos efecto o más efecto, o que nos pueda sentir bien, nos pueda sentir mal, etcétera, etcétera. Es decir, que siempre nos tendremos que plantear preguntas como que si ese medicamento es eficaz o no lo es, si estamos tomando dosis demasiado altas, si estamos sufriendo un efecto tóxico, es decir, mire, es que me duele la cabeza o, bueno, tengo efectos raros que los puedo relacionar con la medicación que estoy tomando. También tendremos que averiguar
situaciones continuamente relacionadas con la voluntad propia como ciudadanos de tomar o no un medicamento, ¿no? Es decir, bueno, es que bueno, me fío o no me fío de mi médico, me fío o no me fío de mi farmacéutico. Bueno, es decir, eso que hace unos años se daba como hecho, es decir, usted se lo tiene que tomar porque sí, pues ahora no. Es decir, estamos en una sociedad en la que nosotros tenemos que ser o partícipes de nuestros tratamientos o partícipes de nuestras enfermedades. Queremos saber qué nos pasa y también queremos intervenir en nuestros tratamientos, en el camino de nuestra mejora, ¿no? Es decir, y por eso tenemos que ser siempre conocedores de cuáles son nuestros deseos como pacientes, cuáles son nuestros deseos como ciudadanos. Y esto es algo que les planteo, es decir, estamos en una sociedad en la que continuamente atiborramos o nos atiborramos, porque en algún momento todos somos pacientes, nos atiborramos en medicamentos, estamos gastando una ingente cantidad de recursos en lo que pueda ser los recursos farmacológicos, es decir, en tomar medicación, y eso, por supuesto, pues es algo muy positivo porque, entre otras cosas, hemos dicho anteriormente que hace que seamos más longevos, es decir, eso no es por casualidad, es porque comemos mejor, es gracias a los logros que hay en salud pública y, por supuesto, también gracias a los medicamentos. Pero algo que les planteo es, ¿no sería quizás necesario un cambio de modelo? Es decir, comenzar a priorizar o empezar a dar más peso a lo que pueda ser la medicina preventiva y no tanto la curativa, es decir, pongamos más recursos, no tanto en la pastilla, sino adelantémonos para no tener que tomar tantas pastillas. Es algo que ahí lo dejo como una reflexión que todos los días yo en mi día a día en el trabajo me hago, ¿no? A día de hoy, estos pacientes polimedicados, crónicos, son los que se han demostrado que pueden tener un mayor riesgo o que han tenido un mayor riesgo a la hora de contraer la enfermedad COVID, el coronavirus, y cuál puede ser la evolución de esa enfermedad, ¿no? En concreto, ya la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios nos habla de un perfil muy claro, es decir, pacientes de más de 60 años, aquellos con enfermedades cardiovasculares y con hipertensión arterial, con diabetes, con enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeprimidos y embarazados. Es decir, sobre todo, estos pacientes son los que nos hemos dado cuenta que pueden ser los que tienen que tener un mayor control si han sido diagnosticados y han contraído la enfermedad, la infección coronavirus, ¿no? Y algo también que es muy importante es también saber que hay y se ha demostrado que todos los medicamentos con los que se están utilizando, todos esos recursos farmacológicos que se están utilizando para tratar el coronavirus, también pueden tener una gran influencia en los tratamientos farmacológicos de esos pacientes crónicos que están con sus medicamentos clásicos para la tensión, para el colesterol, para el azúcar, etc. Es decir, no, eso se ha visto también que, ojo, porque hay que saber, hay que ser conscientes de esa medicación crónica que se está tomando para saber también cómo pueden comportarse esos medicamentos para tratar el coronavirus y cómo, a su vez, pueden afectar a esos pacientes. Pero no es todo malo, no es todo negativo, y de esto también tenemos que sacar una lectura positiva, es decir, desde la farmacia y sobre todo en colaboración con el resto de profesionales sanitarios, con atención primaria, con los médicos, con enfermería. No nos hemos olvidado del paciente crónico polimedicado. Por supuesto que tenemos que mejorar la atención y que tenemos que, tenemos que implementar una serie de medidas y mejorarlas. Pero hemos hecho cosas que hace unos meses no estábamos haciendo o las hacíamos deficitariamente, a mi juicio, ¿no? Es decir, hemos aumentado intensamente la comunicación con los médicos de primaria, ¿no? También con enfermería. Hemos sabido comunicarnos mejor para saber cuándo este paciente necesita que se le active la receta electrónica, es decir, implementar una serie de medidas para que, por ejemplo, ese paciente no tenga que ir a la consulta del médico, que no tenga que acercarse al centro de salud. Hemos aumentado nuestra relación con los servicios sociales, con Cruz Roja,
con Cáritas. También hemos mejorado mucho los nexos de comunicación y de trabajo con la farmacia hospitalaria. No nos debemos olvidar en absoluto yo hablo desde mi campo, que es la farmacia más de calle, de la farmacia comunitaria, pero por supuestísimo la labor de la farmacia hospitalaria ha sido clave, ¿no?, en todo esto, ¿no? Hemos mejorado y nos hemos sabido comunicar y en todo momento hemos intentado hacer que con los medios de comunicación haya una comunicación fluida, ¿no? De decir, cómo ha evolucionado la enfermedad, cuáles son nuestros problemas, cuándo ha habido desabastecimientos, por qué se han producido. Intentar en todo momento no cundir el pánico, ¿no? Pero yo creo que en ese aspecto creo que podemos salir, si todos no nos olvidamos de esto y sabemos aprender de cómo hemos trabajado, podemos salir, sin lugar a dudas, fortalecidos de esta crisis, ¿no? Y por supuesto hay tratamientos para este virus, ¿no? Es decir, creo que a veces, como es lógico, hemos estado alarmados, asustados en cuanto a, hay tratamientos, no hay tratamientos, funcionan, no funcionan. Yo creo que, como dice el doctor Barberán López, este virus lo hemos estado escribiendo todos, es decir, hemos estado todos los días, continuamente han ido saliendo medicamentos, moléculas que se ha visto que puedan tener interés. Unos se han quedado, otros se han ido porque han visto que no funcionaban, pero en todo caso el arsenal terapéutico está creciendo a una velocidad de vértigo, ¿no? Es decir, medicamentos contra el propio virus, medicamentos contra la reproducción de ese virus dentro de nuestro organismo, medicamentos en algunas fases de la enfermedad contra la inflamación, también medicamentos que pueden regular nuestro sistema inmune. Se ha visto que en algunas fases de la enfermedad nuestro propio sistema inmune, ¿no?, de una manera paradójica, ha sido casi nuestro peor enemigo, es decir, aquella hiperreacción, es decir, sistemas inmunes como muy reactivos, se ha visto que puede ser en algunos casos algún problema, ¿no? Y ese grupo de otros que pongo allí, porque todos los días están saliendo nuevas moléculas con potencial interés. Y por supuesto, pues ahí tenemos el caso de la vacuna, que ojalá llegue pronto. Hoy mismo creo que todos nosotros escuchábamos en los medios de comunicación con esperanza y con alegría que había un científico español, el doctor Juan Andrés, en Estados Unidos, que a partir de un trocito de ARN a nivel viral, pues se ve que puede haber posibilidades en un plazo breve de tiempo. Hablan para final de año. Yo creo que en este aspecto hay que ser muy, muy prudente, pero en todo caso que se está hablando de que más pronto que tarde, pueda aparecer una vacuna. Y la farmacia, en todo este camino hacia la solución, pues tiene que, desde mi punto de vista, tiene que ocupar un papel estratégico, ¿no? En cuanto a facilitar la dispensación y acceso de los medicamentos a domicilio en colaboración con la farmacia hospitalaria, ¿no? Colaborando en todo momento con lo que pueda ser farmacovigilancia y salud pública. Es decir, si detectamos situaciones de interacción de medicamentos que pueden ir bien, mal, en caso de infectados, pues estar en colaboración con los servicios de salud pública para poder comunicar, ¿no? Velar, como hemos estado haciendo en el caso de los desabastecimientos. Hemos implementado sistemas para que medicamentos que ya se estaban usando, como por ejemplo los derivados de hidroxicloroquina para pacientes crónicos con artritis reumatoide, pues que esos pacientes puedan seguir con esos tratamientos y no se desabastezca, porque ahora la única prioridad es el paciente con coronavirus, ¿no? Algo que me parece muy importante, informar de una manera clara y con calidad a la población. Yo creo que todos estamos estamos abrumados por un exceso de información. En parte, hay buena información, pero también hay muy mala información, ¿no? Y yo creo que eso ha hecho un daño terrible. Creo que la farmacia puede ser un punto clave para generar una buena información, o por lo menos partir del sentido común, ¿no?
asegurar también los EPI, los equipos de protección individual a la ciudadanía. Hemos estado velando en todo momento, ahora todo se empieza a regularizar, pero hemos estado velando y con un enorme esfuerzo para bueno, pues intentar que todos los ciudadanos puedan tener una mínima cantidad de guantes, una mínima cantidad de geles hidroalcohólicos. También, pues bueno, pues todo esto combinándolo con una buena información en cuanto a, bueno, pues el gel hidroalcohólico, pues sí, pero sobre todo lávese las manos, ¿no? Es decir, sentido común ante todo, ¿no? Y también, pues bueno, planteamos, en nuestro colectivo también plantea la posibilidad, ¿por qué no?, de colaborar en lo que puedan ser los test y cribaje masivo, en colaboración, por supuesto, con atención primaria o con el resto de profesionales de salud pública implicados, ¿no? Puede ser una opción de interés. Para terminar, les quería transmitir que debemos mirar al futuro pues con optimismo. Desde mi punto de vista, la ciencia jamás estuvo tan preparada y así lo está demostrando, para afrontar este reto. Es decir, todos los días están saliendo nuevos recursos, nuevas soluciones, nuevos medicamentos. Se ha generado desde el sector de la ciencia algo inédito en cuanto a compartir, ¿no? Ser generosos para compartir información entre laboratorios, entre universidades, entre investigadores, para todos sumar, ¿no? Por tanto, apostemos por la prevención y apostemos por la ciencia, sobre todo por la ciencia, que se ha demostrado que son los que nos van a sacar de todo este problema, enorme problema, ¿no? Demandemos una buena información, o sea, seamos exigentes, no toda la información nos tiene que valer, sobre todo, pues intentemos guiarnos y sobre todo intentemos irnos a las buenas fuentes de información. De lo contrario, a veces puede ser peor el remedio que la enfermedad. Seamos críticos con nosotros mismos. Bueno, podemos hacer algo más, podemos hacer las cosas mejor. Yo creo que tiene que nacer de nosotros mismos intentar cambiar hábitos. Aprendamos de los errores, ¿no? Y algo que me parece muy importante, no seamos sujetos pasivos, es decir, aportemos. Yo creo que todos tenemos la posibilidad y también tenemos también la obligación de aportar en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Para terminar, como un poco en homenaje al doctor Valentín Fuster, bueno, pues algo que me parece muy importante y en esta situación es mucho más, pues la actitud positiva, ¿no? Pongamos todas nuestras energías en lo que aún tiene remedio. Aprendamos de nuestros errores y sobre todo a día de hoy volquémonos para mejorar lo que, bueno, pues ha podido ser un gran desastre. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Perdón un momentito, ahora. Como enfermera, me gustaría pues, empezar haciendo un análisis a nivel asistencial del momento en el que nos encontramos, ¿no? Hemos dicho adiós a ese temido pico de la curva y en estos momentos estamos trabajando intensamente para doblegar la situación lo antes posible, siendo muy conscientes, yo creo que sobre todo los sanitarios somos muy conscientes de que esta no es nuestra última batalla, de que existe una amenaza que de alguna manera está latente, que va a acabar eclosionando cuando el coronavirus sea ya cosa del pasado. Los investigadores, como pueden ver en esta gráfica que tienen delante, nos hablan de que se van a producir hasta 4 oleadas diferentes. 4 oleadas diferentes que van a suponer cada una de ellas un nuevo reto para nuestro sistema de salud y especialmente para la atención primaria y para las urgencias que son las que van a acabar absorbiendo, son los niveles de atención que van a acabar absorbiendo todas esas consultas que se han pospuesto consecuencia de toda la pandemia y sus consecuencias. Como ven, hay una tercera ola, hilando además con toda esa información que nos ha proporcionado Edgar sobre el paciente crónico, una tercera ola que está constituida precisamente por todos esos procesos crónicos que se están abandonando, o bien por el temor del propio paciente a acudir al médico, o bien por el cierre de agendas. Obviamente, la falta de control sobre paciente frágil puede tener a medio o a largo plazo una serie de consecuencias. Por ejemplo, se me ocurre la reagudización de algún proceso, de alguna enfermedad de base que en un principio estaba bien controlada.
Hemos de tener en cuenta que el 90% de todos nuestros niveles asistenciales durante esta temporada han sido copados prácticamente de forma exclusiva por el COVID, dejando en un segundo plano al paciente crónico. Esto obviamente puede tener consecuencias, como he reseñado con anterioridad, que de alguna manera en otro contexto se podían haber evitado. La mayor parte de las ocasiones tenemos que tener en cuenta que se ha realizado un seguimiento telefónico que obviamente ha sido como pues un apagafuegos, ¿no? Poner un parchecito en un momento determinado, pero que obviamente evitando la presencialidad no hemos podido detectar determinadas cosas que se nos han pasado por alto, permanecer latentes y en un futuro no muy lejano acabar saliendo de alguna manera. Quiero decir con esto que no esperamos que la carga asistencial se aligere una vez se haya superado la pandemia y que es posible que a nivel sanitario nos podamos enfrentar pues, a nuevos retos teniendo en cuenta que nos encontraremos con una plantilla diezmada que tendrá que hacer frente pues, a todo ese compendio de consultas, de revisiones, de cirugías que se han aplazado durante pues, todo el periodo de confinamiento y obviamente a ello habrá que añadir pues, las urgencias del día a día. ¿Cuál es la situación en estos momentos del paciente crónico complejo, ahora que ha comenzado ya esa desescalada progresiva y que vamos paulatinamente volviendo a la pseudonormalidad? Pues nos encontramos un paciente complejo que se está enfrentando pues, a una doble preocupación. Por una parte, el temor, obviamente, a contagiarse por el COVID y, por otra parte, el temor a pues, un empeoramiento de su enfermedad de base, a que esa enfermedad de base se agrave. Por lo tanto, nos encontramos un paciente con miedo y obviamente esto pues, puede acabar mermando a su salud mental, a su salud emocional. Muchas veces por desconocimiento, dijéramos, de lo que va a venir en un futuro no muy lejano y otras veces por un poco la falta de pérdida, no, por la pérdida, mejor dicho, de la sensación de control sobre circunstancias ajenas a él, ¿no? En este sentido, la atención primaria va a jugar un papel esencial. Es desde este nivel de la asistencia sanitaria desde donde se tiene que realizar el seguimiento del paciente crónico, encargándose también de la prevención en estos momentos, en esta etapa de desescalada progresiva. De hecho, la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria, junto con la Sociedad Médica de Atención Primaria y Medicina General, han elaborado en esta época un documento que recibe el nombre de COVID-19, Problemas y Soluciones en Atención Primaria y Farmacia Comunitaria, que de alguna manera recogen la posición de ambas instituciones en lo que respecta a la situación que estamos viviendo hoy en día. De alguna manera brindan al público en general a hacer un mejor aprovechamiento de los recursos que nos puede proporcionar tanto una farmacia comunitaria como la medicina de atención primaria. De alguna manera están considerando que durante pues, la etapa anterior no han adquirido, dijéramos, ese protagonismo que tienen que tener. No se les está dando el reconocimiento merecido, el cual pasa, entre otras cosas, por una dotación de una mayor cantidad de recursos para poder hacer frente pues, a esta nueva situación. Por otra parte, me consta que desde las plataformas de organizaciones de pacientes se está demandando también al Ministerio de Sanidad una política de salud, unos protocolos de salud adecuados a la situación, teniéndoles en cuenta. Esto pasa, por ejemplo, por garantizar la existencia de una serie de zonas limpias, tanto a nivel de centros de salud como a nivel de hospitales. Es decir, que el paciente tenga la seguridad que en el momento que tiene que dirigirse o al hospital o al centro de salud para realizar el seguimiento de su patología crónica, estamos minimizando los riesgos, ya que de por sí es un paciente vulnerable, de que pueda contraer la infección. De alguna manera es que se sienta un poquito más seguro, más protegido en una época de incertidumbre en general, ¿no? Estamos ayudándole, dijéramos, a trabajar su resiliencia, esa capacidad de adaptarse a esta nueva situación compleja, preparándole las herramientas y los instrumentos necesarios. ¿Qué recomendaciones específicas tenemos para los pacientes crónicos?
¿Dónde están los álbumes? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, Laura, te escuchamos. Vale, perfecto, gracias, que ha pasado algo, perdón por la interrupción. Como decía, lo que sabemos hasta el momento es que cualquier persona puede infectarse por el COVID-19, si bien es cierto, como ya ha reseñado Edgar con anterioridad, que el paciente de edad avanzada y o con patología crónica es considerado como un paciente vulnerable, es considerado como un paciente de riesgo. Esto no implica que toda aquella persona de riesgo vaya a contraer la enfermedad y en caso de padecerla no implica que la gravedad de la misma sea exactamente igual para todas las personas. Lo que sí que es cierto es que todas las recomendaciones generales a nivel de prevención que se están haciendo tienen como objetivo principal proteger a este colectivo de personas de riesgo, proteger a este colectivo de personas vulnerables. Lo que tenemos delante, lo que tienen en esta diapositiva, es una infografía realizada por el Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra, que recoge pues, una serie de indicaciones generales y específicas para el paciente que tiene patología crónica. Aunque sí que es cierto que pueden ver que hay como una clasificación entre patología respiratoria, diabetes, patología cardiovasculares, entre otras, no hay una serie de recomendaciones específicas, características de cada patología. Lo que estamos viendo aquí son unos cuidados de salud que los pacientes afectos por estas enfermedades tienen que tener en cuenta, pero son unas consideraciones de salud, unos autocuidados, unos cuidados que en su día su profesional de referencia le indicó. Es decir, tiene que continuar con esa serie de cuidados como ha venido haciendo hasta el momento. No tiene que hacer nada en específico. Las recomendaciones pasan también por el mantenimiento de la medicación habitual, ya sea en una diabetes, ya sea pues, en una fibrilación auricular, en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las recomendaciones pasan por mantener. No hay evidencia científica acerca de la eliminación o de la sustitución del tratamiento farmacológico de base, incluso en pacientes que llevan un tratamiento de tipo autoinmune, metrotesato o de carácter biológico. Las principales sociedades científicas están recomendando sobre todo que reine la tranquilidad, porque la tendencia actual hace que el paciente se asuste, sobre todo en época álgida, cuando empezó a salir mucho estudio relacionado con las medicaciones específicas, por ejemplo los antihipertensivos. Como les decía, la tendencia pues, era que el paciente se asustase y suprimiese de forma brusca la medicación, lo cual es totalmente contraproducente, tanto con la medicación con respecto a los hábitos de salud adquiridos previamente por el paciente. Toda supresión o toda modificación de forma brusca de los mismos en un paciente de estas características puede tener pues, unas repercusiones importantes. Nos podemos imaginar, por ejemplo, un paciente diabético o un paciente anticoagulado. Con respecto a las medidas de prevención en general, pues realmente las del paciente crónico van a ser exactamente las mismas que las de la población en general. Obviamente, doblegando esfuerzos, teniendo pues, especial cuidado. Hablamos fundamentalmente de mantener pues, esa distancia social de la que tanto se está hablando estos días. Hablamos sobre todo de una higiene correcta, de un lavado frecuente de manos. Hablamos de la utilización de mascarillas. Ya saben que este punto ha generado mucha controversia. Parece que esta semana por fin la situación se va a regularizar. Yo creo que todos los colectivos sanitarios, enfermería, es algo que realmente nos alegra y nos tranquiliza, que lleguemos al punto de que se regularice la situación en lo que respecta a la utilización de mascarillas. Como saben, fundamentalmente nos vamos a encontrar con 3 tipos de mascarillas. Las mascarillas higiénicas, que son las recomendadas a la población en general sin manifestación clínica relacionada con el COVID para cuando nos encontremos en determinados ambientes en los cuales no podamos garantizar ese mantenimiento de la distancia de seguridad.
Por el otro lado, encontraríamos la mascarilla quirúrgica ya indicada para aquellos pacientes COVID positivo, aunque no tengan clínica, y para obviamente pacientes con clínica. Y por último, ya saben que tenemos las mascarillas filtrantes, las famosas FPP1, FPP2 y FPP3, que se consideran EPIs, equipos de protección individual, y que por lo tanto están reservadas para el colectivo sanitario que está en contacto directo con pacientes COVID positivo o por pacientes susceptibles de serlo, Mascarillas que, por otra parte, también estarían indicadas para aquellas personas con susceptibilidad, con vulnerabilidad, pacientes de riesgo, siempre y cuando haya una indicación facultativa. Aquí tienen las recomendaciones en esta fase de desescalada que nos proporciona el Gobierno de Aragón. Aquí está recogida la indicación de la utilización de mascarilla y he incluido también dos pequeños posts, dos pequeñas entradas que realiza el colectivo enfermero, aludiendo especialmente a la utilización de guantes. Yo creo que incluso se ha extendido más la utilización de guantes la utilización de mascarillas, ¿no? Entonces, bueno, el guante no es que no esté indicado. Para empezar, tendríamos que hablar de unos guantes con unas características específicas si nos queremos asegurar que nos proporcionen pues, una determinada seguridad. Pero la utilización de guantes sobre todo pasa por una renovación, por un cambio constante de esos guantes. No tiene sentido, como les pone aquí, ponerse los guantes para salir de casa, abrir puertas, tocar el volante, usar el móvil, tocarse la cara, tocar los productos alimenticios en el súper, coger el cambio, el pagar en la compra, rascarse un ojo, volver a casa. No es buena idea, nos dice, porque realmente a nosotros nos está confiriendo una falsa sensación de seguridad. Llevamos el guante puesto y el guante parece que nos concedemos una inmunidad absoluta y podemos hacer de todo con él. Entonces, no tiene sentido. Es mucho mejor que no llevemos puesto ese guante y que adquiramos conciencia de que en algún momento, obviamente, podemos estar depositando nuestras manos sobre una superficie contaminada. Han sido numerosos los estudios publicados durante esta época que nos hablan de la supervivencia del virus en determinadas superficies. ¿De qué tenemos que tener conciencia? Pues de la importancia de un correcto y frecuente lavado de manos. No pasa todo, o sea, no, por la utilización de unos guantes de forma incorrecta. Lo mismo con las mascarillas. Si hay una indicación y una obligatoriedad en la utilización de mascarilla en un lugar público, esto pasa también por una correcta educación del paciente en lo que respecta a la utilización de mascarillas. Tanto una correcta puesta como una correcta retirada, qué zonas puedo tocar, qué zonas no puedo tocar, obviamente la parte interna no, tampoco la parte externa, etcétera. Tanto, hasta el momento hablando de recomendaciones a paciente crónico que podemos aplicar a la población en general, tanto para ese paciente crónico independientemente del tipo de patología que presente como para la población en general sin patología específica, tanto para todo lo que ha sido la fase de confinamiento como la fase de desescalada progresiva, se recomienda llevar un estilo de vida lo más saludable posible, tanto a nivel nutricional, con unas recomendaciones dietético-nutricionales, como a nivel de mantenimiento de un estilo de vida activo evitando el sedentarismo. Tienen aquí una imagen muy didáctica, es el plato de Harvard, que sustituye a la famosa y antigua pirámide nutricional, en la que vemos cuál tiene que ser la composición de nuestras ingestas diarias. Llama la atención que la mitad del plato estaría ocupado por vegetales y por frutas, mientras que también se concede frente a esa pirámide nutricional que ya ha quedado un poquito obsoleta, una importancia, un protagonismo al grano integral que ocuparía esa cuarta parte del plato y a la proteína saludable. Es interesante que conozcan la existencia de este plato de Harvard, que destierra algunos mitos de los cuales nos había hecho partícipe esa pirámide. Ven que también menciona, dijéramos en este diagrama, la importancia del mantenerse activo, ¿no? De llevar un estilo de vida activo, pero la parte relacionada con todo lo que es actividad y ejercicio físico se la dejo a mi compañera Celia, vicedecana del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que seguro que nos da unas recomendaciones mucho más específicas. Hola, buenas tardes. A ver.
Buenas tardes, no sé si me ve en pantalla o no, porque antes estaba oculta. Sí, perfecto, Celia, perfecto. ¿Se me ve? De acuerdo, bueno, pues retomando lo que comentaba mi compañera Laura, más que hablar de ejercicio físico en sí, vamos a hablar de cómo lo más relevante para nosotros va a ser mantener un estilo de vida saludable y un estilo de vida activo. Esto requiere que sea una estrategia global, es decir, que estamos hablando de que debe incorporar lo físico, lo psicológico y lo social. Y en este sentido, la actividad física dentro de ese estilo saludable es uno de los puntales más importantes para lograr un estilo de vida activo, saludable y que además, bueno, pues nos dé una calidad de vida importante. Los beneficios de la actividad física han sido estudiados durante muchísimos años, tanto a nivel cardiovascular como en su papel en cuanto a la prevención de otra pandemia, que no es la del COVID, pero que es una pandemia silenciosa, como es la de la obesidad y el sobrepeso, especialmente relevante entre la población infantil. En este sentido, ¿cuál debería ser nuestro objetivo? Nuestro objetivo en el momento de regresar a esta nueva normalidad, después de haber estado confinados, debería ser sobre todo conseguir incrementar el tiempo diario de actividad física, pero de una forma natural. ¿Qué quiere decir esto? Hemos estado, en el mejor de los casos, hemos podido movernos con limitaciones dentro de nuestros hogares. A partir de unas ciertas semanas ha habido un margen de movimiento pues, para poder salir a pasear o salir a hacer ejercicio, pero la realidad es que nos hemos visto muy limitados en cuanto al tipo de actividad física que se podía realizar. Esto no quiere decir únicamente que hemos perdido minutos de actividad física, sino que también, bueno, pues hemos visto un declive en cuanto a las capacidades coordinativas, el equilibrio y otro tipo de cuestiones a tener en cuenta, más allá de lo que sería la condición física en sí. En este sentido, bueno, pues algo que hay que tener muy importante es incrementar ese tiempo diario de actividad física progresivamente, pues por ejemplo, caminando, yendo en bicicleta, desplazándonos en bicicleta dentro de nuestro entorno, o subiendo escaleras en vez de cuando vayamos regresando a esta normalidad, en vez de usar el ascensor, pero hay dos aspectos que son muy importantes. Uno, realizarlo de forma segura. Y cuando hablo de forma segura, me refiero a, por una parte, a que no exista un sobreesfuerzo y que lo hagamos de una forma progresiva, puesto que precisamente, tal como han explicado maravillosamente mis compañeros anteriormente, estamos hablando de un virus que depende en gran medida de cómo esté nuestra infectación o no, depende en gran medida de cómo esté nuestro sistema inmunológico. Entonces, no es un momento para retos personales ni para grandes logros y hazañas deportivas, sino que es un momento para mantener no solamente en forma nuestro cuerpo, sino mantener en forma nuestro sistema inmunitario. Esto requiere que, bueno, pues que sigamos una serie de pautas en cuanto a la cantidad y el nivel de actividad física a realizar, así como la progresividad en el mismo. También me refiero a hacerlo de forma segura en cuanto a que, bueno, pues si nos enfermamos por este exceso de actividad, hemos visto como en las últimas semanas una de las noticias que más sorprendía era el incremento de deportistas en nuestras calles, parques y en cualquier lugar donde se pudiera realizar actividad física. Entonces, bueno, pues esto puede suponer que si debido a una mala praxis, debido bueno, pues a seguir a lo mejor consejos no profesionales y debido a este deseo sobremedido de realizar actividad física sin unas pautas adecuadas, pues estamos no solamente haciendo el deporte de una forma o la actividad física de una forma poco segura para nosotros mismos, que estaríamos ahí, bueno, pues en un tema de decisión personal, sino que debemos hacer actividad física en estos tiempos con responsabilidad social. Esto implica que a más personas enfermas, bueno, pues más saturación del sistema sanitario y debemos tener empatía con todos estos profesionales del sistema sanitario que están agotados y que han estado atendiéndonos y que van a continuar atendiéndonos, pero a los que no hay que sobrecargar. Y esto tiene relación también pues, con lo que os comentaba, con lo que les comentaba acerca de esta pérdida de facultades en cuanto a la actividad física, de capacidades coordinativas, que nos puede llevar en un momento determinado a creer que han pasado 2 meses en los que hemos estado muy inactivos, pero volvemos a la actividad que realizábamos anteriormente como si nada hubiera pasado. Pues probablemente
nuestro deseo sea ese, pero nuestro cuerpo no nos va a responder. Entonces, el riesgo de lesión, el riesgo de otro tipo de secuelas es más alto en este momento y debemos ser muchísimo más precavidos e introducir la actividad física poco a poco. ¿De qué punto partimos? Bueno, pues lo que sucedía es que antes de llegar a este confinamiento, las tendencias de actividad física en España eran muy claras. En toda Europa, lo que estaba en auge o lo que mayoritariamente estábamos realizando o lo que está creciendo más son deportes individuales al aire libre, especialmente en España, porque en España es el tercer país, el tercer país en Europa, tan solo por detrás de Finlandia y de Austria, en cuanto a la actividad física que se realiza en las calles, en los parques, en entornos naturales. Entonces, ha supuesto que para nosotros que la actividad física al aire libre es algo importantísimo, bueno, pues se nos ha recluido durante un periodo de tiempo. Pero a la par de esta tendencia, resulta que también en España hemos sido una población muy reacia a realizar actividad física en casa. La media europea de personas que realizan actividad física en sus hogares es de un 32%, mientras que en España estamos en un 16%, es decir, entre los países que menos actividad física realizamos en los hogares. Bueno, esto ha sucedido que con el confinamiento debido al COVID y buscando aspectos positivos del mismo, pues ha habido un auge importantísimo en la locura por realizar actividad física en casa. Se han agotado en muchas tiendas todo el material deportivo que se puede adaptar fácilmente al hogar. En este sentido también, bueno, pues decir que esto es algo interesante y es importante. Lo más importante va a ser poder mantener esta actividad, aunque retomemos la actividad al aire libre, entender que el hogar puede ser un entorno perfecto para realizar actividad física, pero también ha conllevado, en muchos casos, malas prácticas por intrusismo profesional. Nos hemos vuelto locos a buscar quién nos recomendaba rutinas, ejercicios. Hemos visto cómo se ha abierto también un gran debate en cuanto a la actividad de youtubers, influencers, en cuanto a recomendar actividad física. En este sentido, bueno, pues hay que tener mucho cuidado porque realmente el deporte, la actividad física, para que sea efectiva y para que tenga todos esos beneficios de los cuales hemos hablado, es importante que se realice bien, ¿vale? Hablaremos de eso posteriormente. ¿Qué más? En este sentido, bueno, pues eso, ha habido un auge tremendo de todo lo que han sido clases virtuales, los gimnasios, los centros deportivos, muchas salas de fitness, pequeños centros que imparten actividades de todo tipo, han intentado al menos no cerrar del todo sus instalaciones y de alguna forma seguir vinculados a sus usuarios clientes, seguir impartiendo estas clases en remoto y bueno, pues se ha conseguido unos picos importantísimos tanto en lo que es actividad física en el hogar, algo que no se había visto nunca en España, como de descargas de las aplicaciones móviles para realizar rutinas en casa. Aquí también decir que bueno, pues las aplicaciones de fitness, las aplicaciones que nos ayudan o que nos establecen una serie de rutinas, tanto preprogramadas como hasta cierto punto, bueno, pues en las que se pueden cambiar ciertas variables ajustadas a nuestras necesidades, son unas herramientas de apoyo muy interesantes, pero únicamente son recomendables para aquellas personas que ya tienen experiencia en ese tipo de actividades. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, una persona llevaba cierto tiempo yendo a su clase de pilates, body pump, ciclo indoor, spinning, etcétera, bueno, pues este tipo de rutinas, este tipo de apps en casa nos pueden servir para, en este periodo en el que no hemos podido ir a nuestro centro deportivo, poder continuar con esa actividad de una forma guiada. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si estas apps o aplicaciones móviles las descargan personas que no conocen bien la ejecución de esos movimientos, de esos ejercicios, lo que puede conllevar, bueno, pues es riesgo de lesión y además, bueno, pues creo que Beatriz nos hablará posteriormente en cuanto a otro tipo de secuelas que pueden conllevar la realización errónea de ciertos gestos técnicos, deportivos, digamos, en rutinas de ejercicio autoadministradas. ¿Cuál sería aquí el objetivo? Bueno, pues el objetivo aquí sería, por un lado, intentemos no perder estos buenos hábitos adquiridos y regresar a los previos. Es decir,
ir regresando progresivamente a esos niveles de actividad física que teníamos pre-confinamiento, pero además deberíamos ser capaces de todo esto que hemos aprendido, de que cada cierto tiempo debemos levantarnos si trabajamos o estamos mucho tiempo sentados, ahora con el teletrabajo también más, movernos, realizar ciertas rutinas también de movilidad articular. Todo esto que hemos ido aprendiendo y que ha habido un bombardeo importante durante este periodo, deberíamos mantenerlo y además progresivamente ir recuperando este tipo de actividades que ya estábamos realizando. Sobre todo, pensar bueno, pues que es un momento en el que es muy importante que las recomendaciones, sobre todo pues si hemos estado mucho tiempo parados, hemos tenido, por ejemplo, más limitación de movimientos, no todo el mundo, se habla de quienes tienen unos salones como los que vemos en los deportistas profesionales, ¿no? Donde se han ejercitado en la pandemia casi como si estuvieran en su gimnasio, pero no se habla también, por ejemplo, de personas que ya no solamente es que no hayan podido tener espacio, sino que no han tenido equipamiento o que hayan sufrido, por ejemplo, COVID o que hayan tenido que estar en un cierto aislamiento mayor. Entonces, en ese sentido, bueno, buscar siempre profesionales que trabajen desde la integridad, que nos lleven hacia lo que debería ser otro de los objetivos de este tipo de actividad, que sería la autonomía en la actividad. La autonomía en la actividad puede llegar cuando ya tenemos un cierto conocimiento de tanto de los ejercicios, las rutinas, como la forma de incorporarlos en nuestro trabajo habitual de actividad física. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el ejercicio más recomendable? ¿Cuál es el mejor ejercicio físico en esta vuelta a la normalidad? Bueno, pues como claves yo diría que por un lado sería el ejercicio que te hace bien. En ese sentido, recogeríamos esas recomendaciones que son muy genéricas, pero que son aplicables a cualquier tipo de población, porque si hablásemos tanto de deportistas profesionales como de personas que realizan deporte desde un punto de vista que denominamos ocio serio, es decir, que participan en competiciones populares pero que entrenan con una cierta intensidad, estaríamos hablando de otro tipo de recomendaciones. Pero para la población en general, lo que es muy importante es, bueno, pues que los adultos y adultos mayores realicen al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada y unos 75 minutos semanales de actividad intensa, además de ejercicios que hagan trabajar de fuerza, que hagan trabajar los grandes grupos musculares. En el caso de las personas mayores de 65 años, además habría que añadir actividades para la mejora del equilibrio y de la fuerza muscular. También tiene que ser una actividad física que no solamente te haga bien, sino que te haga sentir bien. A veces olvidamos el componente emocional que tiene la actividad física y nos vemos condicionados de alguna forma, por una cierta presión social hacia un tipo de práctica física, pues porque es moda, porque parece que es lo que todo el mundo debe hacer, o por sentir que estoy realizando lo que de alguna manera está condicionado socialmente. En este sentido, la oferta de actividad física, de ejercicio, de deportes y de nuevas prácticas, de nuevas modalidades que están muy en auge también hoy en día, es inmensa, es muy amplia. Así que yo siempre digo que existe un deporte para cada quien, es cuestión a veces de probar y de buscarlo. Entonces, es muy importante que la sensación que tengamos después de hacer actividad física sea de sentirnos bien, de sentirnos a gusto, de sentirnos relajados y que no realicemos una actividad física que la hagamos con una presión o bien por una presión por la imagen personal o una presión excesiva por lo que otros hacen. ¿Es momento de iniciarse en nuevas prácticas, en nuevos deportes? ¿Por qué no? Yo creo que es un momento ideal. ¿Por qué? En esta nueva normalidad todos vamos a tener que volver a renegociar personalmente, profesionalmente y familiarmente nuestros tiempos y nuestros espacios, lo cual implica que nuestras agendas van a cambiar, las tenemos que rehacer de cero. No sabemos, nos hemos tenido que reestructurar todas nuestras actividades cotidianas a una situación que a lo mejor hace unos meses nadie hubiera imaginado. Como estamos reimaginando nuestra vida diaria, nuestro día a día, nuestra semana, nuestro planning, es un momento ideal, idóneo, para comenzar una nueva práctica deportiva que siempre hemos tenido en mente o que hemos visto en este tiempo que hemos tenido tanto tiempo de estar viendo otro tipo de contenidos, desde la mano de profesionales que nos ayuden hacia esa posterior autonomía en la práctica. Y finalmente, algo que es importantísimo es
conseguir que estos cambios que queremos en nuestra actividad física, bueno, pues que consigamos que permanezcan en el tiempo. Para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues por una parte, marcarnos objetivos muy claros a corto plazo, pequeños objetivos a conseguir en la semana, en el día, marcarnos objetivos a largo plazo, que pueden ser bien participar en un evento deportivo que a lo mejor nunca nos hemos atrevido, o que pueden ser simplemente completar un número de minutos, etcétera. Eso nos lo marcamos nosotros. Además, hay que establecer un plan. Si no tenemos un plan, va a ser difícil que estos objetivos de actividad física los podamos conseguir. Y tener autocontrol, esto es importante. Llevar un registro. Sabemos que hoy en día muchos de nosotros tenemos relojes inteligentes con aplicaciones que nos ayudan a controlar nuestra salud. Mientras no sea obsesivo, nos ayudan a llevar un control y a que efectivamente la actividad física, el descanso, todos los parámetros de salud los estamos llevando con un cierto control y podamos autorregular la cantidad de actividad física o otro tipo de variables. Porque a veces nos puede parecer que hemos hecho mucho ejercicio y no, o a la inversa, ¿no? Nos puede parecer que hemos hecho poquito y resulta que descubrimos con estos autorregistros o con estas aplicaciones en las que van contabilizando número de pasos o actividad física, que estamos o no dentro de esos márgenes. También, bueno, pues darnos premios es importantísimo. Darnos premios cuando conseguimos hacer las cosas bien. Nada para establecer un hábito saludable, nada es sencillo, como cualquier hábito, cambiar hábitos en nuestra vida. Entonces es muy importante también que seamos capaces de darnos pequeños premios cuando vamos consiguiendo nuestros hitos de actividad física. Y finalmente el apoyo social, que es muy importante. Buscar el respaldo tanto de las personas que tenemos en nuestro entorno cercano, como, bueno, pues a lo mejor siempre me ha apetecido hacer una actividad concreta, buscar una asociación, un club donde pueda tener un apoyo, donde lo pueda realizar con compañía, donde pueda además buscar esa relajación social también, obviamente ahora mismo respetando todas las medidas de seguridad que nos predican las autoridades correspondientes. Y finalmente querría acabar recordando la importancia que tiene una actividad física a la que muchas veces no se le da esa relevancia, que es el caminar. El caminar el andar tiene innumerables beneficios, tanto cardiovasculares. Es una actividad que está al alcance de cualquier persona. Únicamente se necesita una ropa cómoda, un calzado cómodo y un camino en el que tirar para adelante. Y bueno, pues además de los beneficios a nivel físico, se ha demostrado también cómo desde la Grecia, desde la antigüedad, muchos filósofos, pensadores sociales, incluso científicos como Einstein, han utilizado el andar para pensar, para desarrollar sus ideas, para desarrollar proyectos. Entonces, yo os animo además por la relación que tiene el caminar con la respiración. Es una actividad en la que es muy fácil moderar los niveles de intensidad. Se puede hacer actividad física con un nivel muy bajo de actividad, pero también podemos introducir, por ejemplo, desniveles y el nivel de actividad puede llegar a ser considerable. Y, bueno, pues dentro de lo que es el entorno en el que estamos, si caminamos solo iremos rápido, pero si caminamos acompañados, como estamos haciendo a lo largo de este webinar, llegaremos mucho más lejos. Y doy paso después de hablaros de todas estas pequeños consejos, nos hablará Beatriz acerca de cómo prevenir esas secuelas que nos han podido quedar precisamente por toda la mala praxis que hemos tenido en esta situación. Gracias. Gracias, Pelia. Espero que se vea la pantalla. Buenas tardes a todos. Es un placer compartir esta tarde con vosotros e interrelacionar los conocimientos con mis compañeros en relación al COVID, porque estoy segura que un enfoque multidisciplinar no únicamente nos suma, sino que nos complementa. Y en mi caso me toca hablar sobre las posibles secuelas de una infección por COVID. Es un tema candente en la actualidad, pero a su vez un poco incierto. Porque cuando hablamos de secuelas significa que tenemos datos, conocemos qué es lo que va a ocurrir a nuestros pacientes a medio o largo plazo, ¿no? Estamos hablando que va a pasar a los 3, 6 o incluso un año. Por tanto, no tenemos datos todavía, pero nos vamos a basar en brotes epidémicos similares, como fue el SARS o el MERS, así como en dolencias también homogéneas o similares, como es el distrés agudo de
del adulto. El primer mensaje que quiero transmitiros es tranquilidad, porque la mayor parte de los pacientes infectados por COVID no van a tener ningún tipo de secuela. Por tanto, las recomendaciones en esta población van a ir encaminadas a lo que nos ha comentado nuestra compañera Celia, el intentar poco a poco volver a adquirir hábitos saludables e intentar fomentar la actividad física, ¿no? Pues, por ejemplo, con elementos facilitadores como puede ser yo me encargo de hacer la compra o yo me encargo de sacar al perrito todos los días. Sin embargo, y desafortunadamente, un porcentaje pequeño de estas personas infectadas por COVID van a tener secuelas. El perfil todavía no lo conocemos, pero podemos anticipar que seguramente serán esas personas en las que han necesitado ventilación mecánica invasiva durante su hospitalización o han necesitado un tiempo prolongado en el hospital. La presencia de estas secuelas, por supuesto, serán evaluadas individualmente, pero anticipamos que el sistema muscular, el sistema respiratorio y el sistema cognitivo van a ser los sistemas que más afectados van a tener estos pacientes. ¿Por qué el sistema muscular? Sobre todo por ese periodo de encambiamiento prolongado y no actividad, junto con la medicación que suelen recibir estos pacientes. Eso hace que la masa muscular esté reducida y la capacidad de hacer fuerza, tanto de los brazos, de los músculos, como el tronco. De ahí que sean pacientes que al principio no son capaces ni siquiera de ponerse de pie. Esto implicará una menor capacidad de hacer ejercicio y capacidad funcional y tenemos que recordar también que van a tener problemas de equilibrio. Esto es una situación que los pacientes tienen que entender y tienen que empezar a aceptar, porque se van a encontrar que ante actividades de la vida diaria, como puede ser levantarse de la cama, asearse o incluso poner una lavadora, les va a generar mucha fatiga, una fatiga intensa, que les va a limitar la capacidad funcional y el ejercicio, como por ejemplo también subir escaleras. Como el equilibrio va a estar trastocado, tienen un mayor riesgo de caídas y es algo que su entorno social también tiene que conocer. ¿Por qué? Porque la presencia de una caída nos complicaría el cuadro clínico de estos pacientes. Y en algunos casos también nos vamos a encontrar con la presencia de dolor ante un movimiento. A nivel respiratorio, se cree o se intuye que algunos de estos pacientes, debido a esta reacción inflamatoria excesiva que generamos con la presencia del COVID en los pacientes más graves, vamos a encontrar ciertas zonas cicatrizales dentro del pulmón. Estas zonas dejan de ser funcional. Por tanto, estos pacientes tienen una capacidad respiratoria reducida y dificultades a la hora de hacer el intercambio gaseoso. Todo ello, de nuevo, genera una dificultad en la capacidad de ejercicio y funcional y también los músculos que ayudan a la respiración también se ven afectados, pudiendo generar una menor fuerza. De nuevo, estos pacientes tienen que conocer estas secuelas e empezar a intentar adaptarse a esta nueva situación. No solo van a tener fatiga a la hora de hacer actividades de la vida diaria, sino igual les comienzan a tener una sensación de falta de aire o de ahogo, que llamamos disnea. Además, algunos de ellos quizás tengamos que empezar a entrenar cómo hacer una tos, porque debido a la debilidad muscular van a ser incapaces de generar tos productiva. Y finalmente, los más graves, los más severos, los que tengan más cicatrices a nivel del pulmón, quizás necesiten ayuda suplementaria de oxígeno. Hoy por hoy desconocemos si este oxígeno suplementario será permanente o quizás podamos, en el periodo de recuperación, intentar no utilizarlo. Se desconoce todavía qué es lo que va a pasar con estos pacientes. Y a nivel psicológico y cognitivo nos vamos a encontrar con pacientes que quizás tienen un síndrome postraumático, donde el índice de depresión y ansiedad va a ser muy alto. Además, van a tener problemas para concentrarse ante tareas sencillas e incluso dificultad a la hora de atender instrucciones que podamos llevar a cabo a la hora de poder rehabilitar a estos pacientes. Además, la memoria también suele estar afectada, especialmente la de corto plazo, por lo que sí les vamos a solicitar tareas muy evolutivas, quizás esa falta de memoria nos pueda mermar el resultado final. Y de nuevo, son cosas que el paciente tiene que conocer y empezar a aceptar, en el que quizás tengan trastornos del sueño, sobre todo en las primeras etapas, tienen que conocerlo, qué puede pasar, que además la familia, incluso el personal sanitario, tiene que ser consciente que quizás la motivación intrínseca de estos pacientes puede estar mermada, que dificulte toda aquella actividad que intentamos hacer con estos pacientes y por eso es muy importante ese apoyo familiar y ese apoyo de su entorno social.
Porque con estos pacientes, para intentar mitigar estas secuelas, lo que vamos a proponer y se está proponiendo son programas de rehabilitación respiratoria. En estos programas tenemos un enfoque multidisciplinar para tratar las secuelas desde todos los puntos de vista, desde el personal sanitario, que van a incluir fortalecimiento muscular y ejercicio aeróbico adaptado a las condiciones que tengan estos pacientes en el momento de empezar, sin olvidar un componente educacional en el sentido de aprender posturas que van a facilitar el reducir esa sensación de ahogo, de disnea que comentábamos, así como ejercicios respiratorios para favorecer una mejor mecánica ventilatoria y en aquellos pacientes que lo necesiten también un entrenamiento específico de la musculatura respiratoria para volver a conseguir ese fortalecimiento y que puedan respirar de una forma mejor y eficaz. Sin olvidarnos de trabajo propioceptivo y equilibrio, porque son pacientes que vamos a considerar frágil por una alta probabilidad de caídas. Pero es que estos pacientes, a su vez, si esto no fuese suficiente, se van a presentar ante un desafío importante, porque estos programas generalmente se aplican de forma presencial en los centros sanitarios, generalmente en los hospitales terciarios. Hoy en día lo estamos intentando aplicar de forma telemática. Entonces, se tienen que enfrentar a este desafío de hacerlo de forma telemática. De ahí la necesidad de un buen entorno familiar y social que nos pueda ayudar a favorecer esa adherencia a esta nueva situación y adaptarnos a ella e intentar conseguir los objetivos, que es mitigar estas secuelas en los pacientes post-COVID más graves, porque recordar que no la mayoría presentan secuelas. Así que muchas gracias y doy paso a Javier. Pues muy buenas tardes, soy Javier Cantera y como soy el último voy a intentar ser lo más breve posible. Me ha encantado todo lo que se ha visto a lo largo de las intervenciones de mis queridos compañeros porque confirman muchas de las hipótesis que nosotros mantenemos en este periodo de confinamiento. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a los temas de empleabilidad, de cuál va a ser el futuro de todas estas personas que han pasado situaciones tan sumamente delicadas en el confinamiento y las personas normales y digamos, que se desarrollan en el día a día, cómo va a tener la vuelta al trabajo con su empleabilidad. En ese sentido, la psicología científica del trabajo, en la cual somos personas que hemos trabajado durante mucho tiempo, ha ido analizando que es muy importante en un futuro no solamente que tengamos conocimientos y nos formemos en conocimientos, sino que seamos conscientes de una serie de habilidades y de características que tenemos que entrenar, porque de ese entrenamiento nos va a conllevar la capacidad posterior de poder encontrar empleo en un momento dado. Como bien sabéis, estamos viviendo una situación donde hay una serie de empresas que se llaman GAFA, que son Google, Amazon, Facebook, Apple, que siempre están hablando de soft skill. A mí me gusta más decir que la soft skill o habilidades blandas es un concepto muy americanado y que lo que es importante es que cada uno de nosotros desarrollemos una serie de capacidades y habilidades que tenemos que tener, que son características en el momento de nuestra incorporación futura. En un futuro no van a pedir, porque no sabemos qué tipo de conocimiento es el que va a requerir. Lo que sí que vamos a pedir son gente que tenga o personas que tengan la capacidad de poder desarrollarse en ámbito tan sumamente inadecuado como el actual. En ese sentido, las habilidades esenciales, tal y como nosotros las llamamos, son una serie de habilidades que se pueden resumir en 7, pero que habitualmente la gente pone poco hincapié. La mayoría de las ocasiones el hincapié que ponen es en formarse en conocimientos. Pues muchas veces el conocimiento en sí mismo consideran que es una formación básica, pero no se centran en lo que es fundamental, que es en estas habilidades. ¿Pero son suficientes formarse en las habilidades? Pues ¿por qué es importante? Es importante porque en el panorama post-coronavirus vamos a tener un entorno más tecnologizado, con más teletrabajo, más robotizado, con muchísimas variables muy diferentes
a lo que vamos teniendo. Ha habido una aceleración claramente de la digitalización y que se va a notar claramente. Y esa aceleración conlleva que nuestras características, además de la formación, tiene que tener el ser o dominar una serie de capacidades totalmente diferenciadas. Esto es lo que nosotros hemos denominado saber entrenar soft skill, es decir, poner la capacidad de entrenar en estas habilidades en este tiempo. Y muchas de ellas las hemos estado viendo a lo largo de la presentación. Como dice una autora que desde nuestro punto de vista es la que más ha estudiado, ha sido una persona que en este momento ha publicado los máximos estudios existentes sobre este tema, que es Emma Sue-Prince, destaca que hay 7 habilidades diferentes que vamos a ir viendo si queréis. La primera habilidad que hay que formarse, y cada vez más, es la adaptabilidad. Es decir, el ser humano ha sido capaz de llegar hasta donde ha podido llegar por nuestra capacidad de ser adaptables. Tenemos que adaptarnos a este nuevo entorno. Hay que preguntarse por qué y para qué no voy a cambiar. No vale pensar en que el cambio es necesario. Es que hay que ser amigo del cambio. Hay que dar un paso más allá. Tenemos que ser claramente personas que nos adaptemos a esta situación. No puedo exigir o pedir esquemas mentales anteriores cuando en esta situación me están exigiendo otros esquemas mentales. Por lo tanto, la adaptabilidad es un elemento muy interesante. También se ha mencionado a lo largo de la presentación el tema del pensamiento crítico. El pensamiento crítico significa tener interiorizado nuestra capacidad de ser crítico con nosotros mismos, con la situación y con toda digamos, información que existe en el entorno. Tener un procesamiento equilibrado de la información y poseer la capacidad y percepción lo más adecuado posible a la realidad. El tercero, que es otro elemento que a los psicólogos nos encanta, es que cada vez más vamos a buscar gente más empática. Es decir, gente que acepte otros puntos de vista, gente que sepa flexibilizar su punto de vista y adaptarse su punto de vista a la situación que se encuentra. Esa empatía es un elemento fundamental. Ya sabéis que la neuropsicología ha demostrado que el desarrollo de neuronas espejo, que son las que desarrollan la empatía, solamente se han verificado en simios superiores y en el hombre. Y esa es capacidad nuestra de poder ser cada vez más empático, elemento que nunca una inteligencia artificial va a poder tener tanto como podemos tener nosotros. En cuarto lugar está la integridad. Cada vez más vas a buscar gente que se comprometa con tu visión empresarial. A nosotros nos piden como headhunter cada vez más gente que sea íntegra. Integridad para nosotros es que sea coherente lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Es decir, que su conducta esté autorregulada por una serie de valores personales y que no sea oscuro en su transparencia de sus sentimientos. Eso claramente es la integridad. La integridad es uno de los entrenamientos que más podemos hacer en este momento y es una de las capacidades que más van a valorar en un proceso claramente de selección, nada más acabar este proceso. Y cómo no, se puede entrenar el optimismo. Hay gente que dice, no, el entrenar el optimismo es que no se puede generar, el optimismo no se puede desarrollar, no sé qué. El optimismo está demostrado que se entrena. Nadie es siempre optimista ni siempre pesimista. El optimismo significa una actitud claramente de visualizar en cada situación lo posiblemente optimista que tiene la situación. Siendo realista, el realismo es la primera variable, no se puede ser optimista sin tener una visión realista. Pero si tú entrenas tu optimismo, vas a encarar la situación futura con mayor nivel de optimismo. Hay una sexta que es fundamental para todos los que nos dedicamos a la psicología del trabajo, que es la proactividad, es decir, aquella, digamos, actividad personal que te adelantes a los acontecimientos y que tú seas el provocador, la causa de la acción y no seas simplemente la reacción de la situación. Esta proactividad, el por qué te adelantas a los acontecimientos, es otra de las variables que en este momento están haciendo mucho hincapié. Y ya por último tenemos la séptima, que también se ha mencionado, que es una que los psicólogos hemos escrito bastante. Yo tuve la ocasión de escribir un libro hace poco sobre la resiliencia, que es saber gestionar la adversidad. En este momento, muchos de nosotros hemos vivido una situación donde no se ha sabido gestionar adecuadamente la adversidad por no tener antecedentes en el tema y por perdernos muchas veces en afán de no tener referentes de por qué pasa esta situación.
el saber entrenarse en resiliencia y tener la capacidad de que por mucho que las circunstancias estén en torno, nunca nos van a hundir y que vamos a ser capaces, como buen junco, de estar doblado, pero que nos vamos a salir para arriba, ese es el elemento fundamental de la resiliencia. La resiliencia se está trabajando mucho, la capacidad resiliente, y es importantísimo para tener el perfil de persona más adecuado. Estas son las 7 características que se tienen que trabajar para que claramente las empresas cada vez la valoran más. Nosotros hemos creado tips individuales por cada una de las habilidades para poderlo desarrollar. Y bueno, yo no quiero decir nada más. Como conclusiones, 2 frases que a mí me encantan, y una de Bernard Shaw, que dice que la vida no consiste en descubrirte a ti mismo, la vida consiste en crearte a ti mismo. Todos nos estamos creando en todo momento. Esta es una gran situación para crearnos. No es ser optimista en algo negativo, es ser realista de que la situación que tengo que vivir es esta y no tengo otra situación que saber salir adelante con esta situación, y ahí está claramente el optimismo que tenemos que tener. Y por último, de una que la considero profesora y maestra mía, de la Universidad de Harvard, Carol, que dice que el esfuerzo es una de las cosas que dan sentido a nuestras vidas. El esfuerzo significa que te interesa por algo, que hay algo que es importante para ti y que estás dispuesto a trabajar para conseguirlo. Esto implica esfuerzo, trabajo. Hay que trabajar mucho más en esta situación y pensar que el esfuerzo y el trabajo es el que nos da la capacidad de poder desarrollar estas habilidades que luego son tan apreciadas en el mundo de la empresa. Tú eres tu empleabilidad. Tu seguro del paro lo tienes en tus capacidades en ti mismo, en tu seguridad en ti mismo, porque has entrenado estas capacidades y has tenido la capacidad de pensar que en un futuro no solamente me van a valorar por mi conocimiento, sino también por mi actitud vital a enfrentarme a las situaciones que nos tengamos que enfrentar. Muchas gracias y espero que os haya dado una pequeña idea de cómo se trabaja la soft skill. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias a todos los participantes. Si os parece, vamos un poco justos de tiempo. Voy a hacer un breve resumen de las preguntas que se han ido haciendo gala de ese principio psicológico de efecto de primicia de recencia, que se recuerda mejor lo primero y lo último, ¿no? Entonces, empezamos por lo último, que es lo que más reciente tenemos. Ha habido 2 exposiciones que versan, me comenta un participante, sobre el entrenamiento. Uno más el entrenamiento físico o fisioterapia y otro más un entrenamiento psicológico. Y nos pregunta nuestro participante que si existe un entrenamiento físico que cubra el psicológico y psicológico que cubra el físico al mismo tiempo. Ahí lo dejo para quien quiera responder. Entiendo que Beatriz y Javier. Beatriz, si no, me interrumpo yo. Sí, que estaba viendo cómo activaba otra vez el micro, perdonad. Vale, como he intentado explicar en la ponencia, espera que me activo el vídeo también. Como he intentado explicar en la ponencia, en los pacientes post-COVID vamos a tener un desafío importante, porque si el sistema cognitivo está muy afectado, necesitamos seguramente la ayuda del equipo multidisciplinar en el que el psicólogo va a actuar como un rol fundamental. Es cierto que todo el programa de rehabilitación respiratoria puede fomentar a mejorar ese nivel, sobre todo de ansiedad y depresión, pero como os decía, hay un nuevo desafío que se va a hacer de forma telemática. Y esto supone una barrera, porque anteriormente se hacía de forma presencial con otros participantes, con otros pacientes a la vez. Entonces, esa rehabilitación grupal favorecía ese efecto psicológico que ahora lo van a perder. De ahí que el apoyo familiar y social pueda un poco cubrir ese vacío que puede generar el hacerlo de forma telemática. Bien. Yo, si queréis, de mi parte, os comento de que el ser humano es único. No se puede separar lo psíquico de lo físico. Eso es una forma de entender el ser humano. Pero nosotros siempre, aunque nos dedicamos más a la psicología, decimos claramente que el ser humano es único y tiene un físico y tiene una psique y que ambas cosas están interrelacionadas. Pensar, por ejemplo, que las principales químicas del cerebro, que son claramente los diferentes elementos que se generan y en el cerebro, como puede ser la dopamina, la oxitocina, la endorfina o la serotonina, todos esos elementos se generan por temas psíquicos y por temas físicos. Tan importante es bailar y cantar y que reírse, que saber perdonar
y que hacer mucho ejercicio. Con lo cual, al final, el ser humano es único y hay que ejercitar ambos dos, la parte física como la parte psíquica. Bien, una pregunta más. Doy paso ya a las dos últimas preguntas. Me dicen, medicina es igual a ciencia. Si la ciencia es medicina y medicina es ciencia, textualmente, ¿cómo se explica que no haya unos criterios objetivos, médicos y científicos que puedan ser aplicados a toda la población y que estemos viviendo en estos momentos esta situación? Me piden perdón por hacer una pregunta que quizá tenga que ver más con la situación actual, pero bueno, me ha parecido interesante darle paso precisamente por esto. Si los criterios son objetivos y médicos, ¿por qué no existen los mismos criterios objetivos para todas las poblaciones, o al menos aparentemente no existen? Ahí lo dejo. ¿Quién se atreve a contestar? A ver, yo puedo hablar algo desde el punto de vista bioinformático, ¿vale? Que no pueden existir unos criterios generales cuando desde el punto de vista bioinformático sabemos que cada individuo es diferente. En ello se está trabajando, en determinar esa variabilidad interindividual que nos puede hacer tener una mayor predisposición a sufrir una enfermedad. Además, existen diversos factores ambientales que sitúan al individuo fuera en distintos entornos. Tener unos criterios generales médicos es muy difícil en una situación tan nueva, sin precedentes, y en la que todavía se están recogiendo datos que tienen que analizarse, que tienen que curarse de alguna manera, que tienen que contrastarse antes de emitir cualquier tipo de reflexión final. Es lo que desde el punto de vista de la bioinformática, del manejo de los datos, creo que sería una de las posibles respuestas. De acuerdo, pues ya por terminar en hora, simplemente unos comentarios que van referidos a todos los ponentes. Gracias, he disfrutado y aprendido. Felicidades a los organizadores, muy interesantes todas las ponencias. Enhorabuena a los ponentes y organizadores. Muy interesante, enhorabuena a los organizadores. Gracias por compartir tan excelentes consejos y herramientas. Muchas gracias, muy interesante. Ha resultado muy completo e interesante. Enhorabuena a la organización. Un fuerte abrazo, muy interesante y completa la información. Muchísimas gracias a los organizadores y profesores y ponentes, enhorabuena, muy interesante, muchas gracias, muy interesante. Es decir, que a juicio de los más de 130 personas que ha habido en punta y que de las cuales aún quedan 90, queremos agradecer desde la Escuela de Consultoría Aplicada de Madrid y desde la Universidad de San Jorge a los organizadores, ponentes y sobre todo lo más imposible, como lo más importante, como decía la canción, sin vosotros todo esto sería imposible. No tanto a los ponentes que están ahí, que lo han hecho desde mi punto de vista estupendamente, sino también a las 135 personas, 160 personas creo que ha habido en punta. Sin más que esto, remitiros a la grabación, como os digo, se ha grabado la ponencia y en breve, bueno, pues la editaremos y os haremos llegar a la base de datos de todos los asistentes la grabación completa de la sesión. Muchas gracias, esto termina aquí. Ojalá que podamos decir dentro de poco también que el COVID terminó aquí y ha pasado de ser un gen mutante y algo complicado. Personalmente me ha impactado mucho la cuarta fase. Yo creo que el COVID es el inicio de una época muy dura, que no solamente va a ser médica, sino que va a ser de otro índole. De hecho, he tomado de esta transparencia que me ha resultado bastante impactante, porque pensamos que una vez que acabe lo médico va a acabar el problema y como empresarios que somos nos estamos dando cuenta que las 7 ideas básicas o 7 habilidades básicas vamos a tener que ponerlas en práctica, sobre todo la de la adaptabilidad, la de autocrítica, la de reinventarnos todos como empresa. Y hablo a personas como los ponentes, como a los asistentes. No nos va a quedar más remedio que ser resilientes, que empezar con optimismo y saber que, bueno, pues todo en la vida tiene una salida y poner un poco de parte.
Muchas gracias, buenas tardes. Que tengáis buen fin de la tarde a las 18:39. Nos hemos pasado 9 minutos de lo previsto, pero yo creo que ha merecido la pena. Encantados a todos y ojalá nos veamos pronto. Muchas gracias, Berta. Si quieres cerrar tú la sesión. ¿Me oyes? Sí, ahora ya no estoy silenciada. Bueno, lo mismo reitero, yo igual que Javier, el agradecimiento pues, por la participación en esas preguntas que han llegado. Mis compañeros ponentes lo han hecho fenomenal, no que haya ninguna duda que así iba a ser. Gracias igualmente a Javier por la parte de todas las actividades, todas las soft skills y de qué manera vamos a tener que afrontar toda esta nueva normalidad a la que nos enfrentamos. Y bueno, pues lo dicho, gracias de nuevo a los asistentes y esperamos vernos pronto por aquí.